Mari Belén, Mari Compu Alcutuje, Peumanguilman Kumeme Agunta Tufachi Chaul, Radial, allí Culenta Tufachi Mangelegun. Gracias por invitarme, estaba ahí también escuchando con atención el programa y gracias por permitir esta participación en el aire de la radio a vos y a los oyentes que están en este momento. Valeria, bueno, yo hice una especie de intro, de relato al taller de personas intersexuales. Queríamos, bueno, en principio conocer cómo es que se logra que ese taller se meta en los encuentros. Es la segunda vez que se desarrolla ese taller. Sí, algunas de las integrantes que formamos parte de ese primer taller, algunas ya llevaban años de participación en los encuentros. Mi primera participación fue en Trelew en 2018, justamente porque era en el territorio y porque ya estaba la propuesta plurinacional y con las disidencias como más latente y más firme. Uh-huh. Y había que ir a, como de algún modo, reforzar esa postura o esa idea del cambio del nombre y de la incorporación de todas las demás identidades, y mucho más considerando que era en el territorio acá en el sur, que era en el territorio mapuche tehuelche. Uh-huh. Fui como esa primera intención y pensaba yo como una idea también de que como plataforma política y de encuentro para un montón de discusiones, el encuentro es un espacio realmente importante donde hay que llegar, donde consideraba yo que había que llegar, y justo en ese momento también nos conocíamos con otras compas que también veníamos con esa misma idea y de decir, bueno, a ver cuándo se nos va a dar, cómo podemos lograr eso. Aunamos los criterios, la lucha se diversificó también en voces y también en argumentos como para presentarlo en el siguiente encuentro que fue en La Plata en 2019. Ahí fue una compa y hermana, Paulilla Sosa, que ella está justamente viviendo ahí en el conurbano y fue encargada de llevar la voz, digamos, en nombre de quienes activábamos y teníamos la propuesta de hacer el encuentro. Y se dio la posibilidad, fue una lucha también ahí con la comisión organizadora, porque de lo que era el Pro Encuentro de Mujeres, porque también hubo una fuerte postura en contra, así como de corporalidades o de disidencias de cuerpos no considerados mujeres en un sentido, digamos, y sí en otros, ¿no? Porque eso también es una discusión que nos damos y nos quedamos por eso también, y consideramos que el espacio ese, por más que sea de mujeres, también era un espacio donde teníamos que llegar porque somos cuerpos que somos, en la mayoría de los casos, obligados a vivir dentro del género femenino. Así que bueno, lo logramos, y en San Luis fue la segunda parte del taller, sería como un segundo encuentro, que también fue colectivo en su cantidad de quienes estuvimos, ¿no? Hay compas de Tucumán, de Córdoba, de La Pampa, yo de acá de Furilovche, y se fueron sumando más voces, más gente, organizaciones, Justicia Intersex, Argentina Intersex, nosotras que somos Potencia Intersex, como organizaciones que participamos dentro de la organización de este segundo taller. Y la verdad que venimos con un montón de cosas para contar igual. Contanos, Valeria, bueno, ¿qué temas se abordaron? ¿Qué se puso en agenda? Como abordar temas, digamos, más como un espacio de encuentro, porque veíamos que pasamos 2 años de pandemia, como la realidad que nos atravesó a todos, y primero que nada fue un momento de encuentro entre quienes no nos veíamos desde hace 2 años, y encontrarnos también cara a cara con gente que fuimos conociendo a través de estos 2 años en la virtualidad, gente que se fue acercando, que se fue abriendo el espacio a los distintos espacios de personas intersex. En el nuestro, en el de Potencia Intersex, hemos logrado llevar adelante unos encuentros virtuales que son cada 15 días, y en esos talleres, o en esos encuentros, mejor dicho, en esas charlas, en esos conversatorios, hemos encontrado gente que es la primera vez que se encuentra también con gente a la que la han puesto, digamos, dentro de lo que son las patologías o los términos patológicos que usa la medicina para encasillar nuestros cuerpos, ¿no? Que son, en definitiva, con características sexuales que son por fuera de lo que se espera para un hombre o para una mujer. Entonces, por eso el término intersex como que engloba o trata de referir a lo que antiguamente se llamaba hermafroditas.
como para darle una idea también a la gente que no sabe de qué hablamos cuando hablamos de intersexualidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles son, bueno, qué escenarios, realidades, qué otras realidades se compartieron? En relación al encuentro, mira, vimos que nos pasaba que, a diferencia de muchos de los otros talleres donde había una discusión reñida y hasta había posturas fuertes políticas, ya sea de partidos de un lado o de otro, con la pechera, con la gorra y demás, que caían a distintos talleres a imponer así como posturas en discusión a distintos temas, no sé, como desde la megaminería, la semilla, salud y demás. En nuestro taller fue menos gente de lo que fue en La Plata, pero fue más gente intersexual, y eso fue para nosotros como el tesoro que nos llevamos, digamos, de este encuentro, porque para muchos era la primera vez con la que se encontraban cara a cara con pares, y fue una situación muy emocionante para vivirla, y para nosotras que ya venimos discutiendo o hablando cuestiones más en relación a las discusiones propias del colectivo intersex, terminamos también como de definir cuestiones en base a la ley que se quiere presentar, que ya se había presentado pero que perdió estado parlamentario, que se va a presentar para el próximo año también, una ley de protección integral de las características sexuales, una ley que también acompañamos colectivamente porque creemos que es necesario, más allá de que por ahí, bueno, tiene esas falencias, ¿no? El Estado genera leyes pero que después no se cumplen, hay que hacerlas cumplir y demás. Es todo un tema, una discusión también que nos tenemos por dentro del colectivo de personas intersex, y bueno, consideramos que es necesario también porque a nivel mundial nuestros cuerpos siguen siendo mutilados y siguen siendo tratados dentro de los espacios médicos, y para llegar a esos lugares primero tenemos que llegar a instancias legales, judiciales, de leyes, donde podamos también impartir algún tipo de participación y decir, bueno, hasta acá llega el rol de la medicina y acá empezamos con nuestra autonomía. Entonces creemos que sí es necesaria una ley de protección integral para las características sexuales. Y esa fue, creo que, una de las charlas más ricas en discusión política, porque también buscamos, junto con esta ley, que es que además de la protección integral y retrasar esas intervenciones quirúrgicas que se realizan a muy temprana edad, retrasarlas, digamos, hasta que cada persona que nazca con estas características sexuales diversas pueda elegir, pueda tener autonomía corporal y pueda crecer y definir como quiera ser llamado, llamada o en qué género colocarse, ¿no? Si es que busca, y crear también dentro de esa ley, de ese marco de la ley, una comisión de la verdad en relación a la protección de los derechos humanos, que nos permita también acceder a nuestra historia, digamos, como en cantidad de personas que somos, exigirle y pedirle al Estado que dé los números, ¿no? Porque esos números sabemos que están, o sea, los hospitales todavía se nos sigue marcando, se nos sigue llenando en fichas especiales, y sabemos que esos números están y tenemos que ir a buscarlos, saber cuántos somos, dónde estamos, cuántas de esas personas somos hoy adultas, cuántas llegamos, cuántas no, porque también es eso, hay un gran número de personas intersex que no llegan a la adultez, que prefieren tomar la autodeterminación de quitarse la vida al considerar que bueno, que se vuelve un padecimiento vivir, ¿no? Tener que vivir atados al sistema médico desde muy temprana edad, a tratamientos médicos y quirúrgicos que son meramente estéticos y que después llevan a una medicalización que termina dañando otras partes del cuerpo que nada tienen que ver con lo genital, y que llevan a situaciones tristes, digamos, ¿no? Y que son también parte de nuestras charlas y nuestros espacios de encuentro. También es eso, apañarnos, levantar el ánimo, generar autoestima entre quienes han pasado esas intervenciones y han tomado de eso también fortalecimiento como para sacar adelante esta lucha. Cuánto trabajo, ¿no? Cuánta militancia, incluso detrás de este proyecto de ley que mencionás, muy interesante. ¿En qué estado está el proyecto? ¿Han logrado presentarlos? ¿Hay fuerzas políticas que acompañan? ¿Cómo? Había una diputada por Córdoba, creo que es Laura Esteves, si no me equivoco es Laura, pero el apellido Esteves,
que había presentado, que había formado parte como impulsora, porque bueno, ella es en relación con Mauro Cabral, que fue uno de los principales impulsores de esta ley, que nos invitó a participar y que desde el colectivo el colectivo de personas intersex nos sumamos, agregamos, quitamos cosas y demás, discutimos también a lo largo del 2019 y 20, hasta que se presentó el año pasado. Este año perdió estado parlamentario y esperamos que el año que viene pueda contar con presencia también ahí para poder discutirse y que se lleve adelante, digamos. Esperemos que salga, porque es necesario, es una ley que es urgente, porque estas intervenciones siguen pasando, mientras siga habiendo nacimientos de bebés intersex, sigue pasando esto. Entonces necesitamos frenar eso, porque también sabemos que con los años se han ido perfeccionando esos mecanismos de control sobre el control biomédico, biopolítico de nuestros cuerpos. No sé, por decirte, yo en la década del 80 zafé. Yo nací en los 80 y de alguna manera zafé, justamente por circunstancias que no podía mi familia acercarse hasta los grandes hospitales como el Garrahan o el Gutiérrez en Capital. Y por esa circunstancia, ¿no?, de la pobreza, zafé, pero a lo largo de los 90 el Estado ha incursionado en nuevas medidas donde no importa la realidad social de la que provenga, siempre el Estado estaba presente para la urgencia, y eso consideraba una urgencia, digamos, para ellos, para el Estado y para el sistema médico, una urgencia en la que no había problemas para el presupuesto, no había problemas de mover vehículos y no sé, gente desde una provincia a otra para que ese bebé o esa bebé pueda ser intervenida, y cosa que al día de hoy llega a nuestro relato por el tema de que conocemos gente que ha pasado también esas circunstancias, y sin importar el estatus social, la clase social de la cual provenga su familia, pasaba eso, digamos, y lamentablemente sigue pasando porque, bueno, no es que el sistema médico sea malo, o sea, también tenemos que poder diferenciar eso, lo que el sistema médico haya podido avanzar y progresar en un montón de cuestiones, incluso en lo que es cirugías, por darte un ejemplo, no sé, no es lo mismo un bebé que nace con labio leporino, donde la cirugía le puede facilitar y hacerle más llevadera su vida, su relación con sus pares, con otros infantes en la escuela, etcétera, que lo que pasa con un cuerpo que nace con características sexuales distintas, y la cual el sistema médico ve eso que pasa en la naturaleza, pasa en las plantas, pasa en los animales, pero una vez que pasa en el ser humano, eso pasa a tener nombre de patología, de enfermedad, de algo que hay que corregir. Entonces ahí vemos también que hay una matriz colonial judeo-cristiana que ha impuesto también ese modo de ver nuestros cuerpos en relación al binarismo, ¿no? A esto que la heteronorma ha impuesto. Estamos escuchando a Valeria Silva, ella es activista intersex mapuche. Valeria, ¿cómo fue que vos empezaste a militar por los derechos de las personas intersex? Empecé primero en espacios mapuche. Para decirte sincera, yo me sentí muy acompañada desde un principio con Pulamien de acá de Fuiloche y de otras regiones con las que fui principalmente hablando como casi, no sé si en secreto, pero más en reunión así de chagún más íntimo, y como ya formaba parte en un momento de un espacio radial en Radio Nacional, la Lamien y el Lamien que estaban en la conducción me decían, bueno, Lamien, pero tenés que sacar tu voz porque vos lo que venís a contar también tiene que ser sabido y conocido por la gente. O sea, como que había también un impulso y un deseo colectivo de querer hacer visible esta realidad, cosa que yo también le venía pensando y masticando hace años, porque bueno, fue en 2016 que recién yo empecé a activar, y a partir de ahí se fue dando un sinnúmero de charlas, encuentros, tragún, espacios en escuelas secundarias, radios comunitarias, etcétera, donde yo agradezco siempre infinitamente la posibilidad de hacer llegar este mensaje, porque para mucha gente hablar de intersexualidad o hablar de esta realidad es la primera vez, recién cuando escuchan a alguien justamente con estas características como las mías. Entonces yo también desde ya y desde que empezó la entrevista te agradezco el espacio. Pero se fue dando así, y con el tiempo fui encontrando más gente, más
hermanos y hermanas intersex, y con quienes compartimos y con quienes después nos sumamos en un espacio más colectivo que se llama Potencia Intersex, que fue a partir del 2020, que nos juntamos 4 compas, una de La Pampa que está viviendo con Urbano, 2 compañeras de Córdoba y yo, para hacer también una propuesta colectiva en cuanto a nuestra lucha y nuestra vivencia, digamos, nuestro reclamo, ¿no? Nuestras urgencias y nuestra búsqueda también de gente aliada, que siempre es importante también remarcarlo. Pensaba cómo los caminos o el camino de las luchas, ¿no? De las distintas luchas es un camino de abrazos de compañeros, ¿no? Es como... Sí, sí. Valeria, bueno, la última pregunta tiene que ver con, se desarrolló una asamblea del movimiento feminista, disidente, de originarias, y se está convocando para ya conformar el próximo sábado la comisión organizadora del 36 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias Furilovche 2023. Contanos, bueno, ¿qué te pareció la asamblea y cuáles son tus expectativas de cara al próximo año? Expectativas tengo las mejores porque, bueno, va a ser acá en el territorio, hay una coyuntura política que ameritó también quizás eso de impulso, ¿no? De parte de quienes estaban ahí en las decisiones y en el aplausómetro, que también es un modo, no sé si medio cuestionable o que también se tendrá que rever, porque no... me tomó por sorpresa, como muchas de las que veníamos en el micro, o muchas de las que veníamos en el micro, porque buena parte de Bariloche quizás veníamos en 3 micros mientras pasaba eso, y mientras Ornella proponía Río Negro, también subió gente a decir Bariloche ya de entrada, sin consultar previamente, sin hablarse en asambleas, cuando consideramos que acá en Furilovche hay espacios asamblearios, principalmente el de Ni Una Menos, que fue el espacio que también me invitó a participar en 2018, y nos invitó, mejor dicho, a varias de las feminidades no hegemónicas o varias de las feminidades no consideradas mujeres por las TERF, en ese momento en que nos querían expulsar del 8M, y que después también en el encuentro, lo que era el Encuentro Nacional de Mujeres, con esa idea de querer negarnos la participación, negarnos derechos, y que bueno, fue uno de los espacios, y de hecho fue este espacio que fue el que invitó a este encuentro del sábado, donde pudimos plasmar nuestras miradas y escuchar a las compañeras, las distintas posturas. Me quedo todavía con pensamientos así como dando vueltas, porque también hay un montón de cosas que quizás no las dije porque no encontraba hilvanarlas en el momento. Soy bastante lenta al momento de pensarlas, y concretamente en el momento capaz que no, pero después me salen y sí. Pero sí, me venía como mascando eso de que hay un espacio que también ahora quizás venga a rogar el tema de la comisión organizadora, no, siendo que es un espacio que también ellas, dicho así en femenino, ellas como mujeres se habían apartado, de hecho han organizado un encuentro para el mes que viene, y ahora ellas son las que vienen también a querer generar o atribuirse el espacio de comisión organizadora, cuando sabemos que la cosa debe ser colectiva, horizontal, y romper con esos verticalismos partidarios que lamentablemente han hecho mal a estos espacios también, que por lo cual también hay gente que prefiere no participar más. De hecho, yo conozco gente que en los años ha participado en estos encuentros de mujeres, en ese tiempo ahora encuentros plurinacional de mujeres y diversidades, y que se han ido porque bueno, también ven como esta cuestión verticalista que entre otras cosas también se genera eso como la decisión previa, ¿no? De cuál va a ser el próximo lugar, donde nosotras que somos de acá de Furilovche no sabíamos, no nos enteramos en el micro, y también eso todavía sigue haciéndome ruido hasta el día de hoy, pero bueno, en parte también considero que la situación ameritaba, ¿no? Con todo esto que viene pasando históricamente con el pueblo mapuche, pero que se viene haciendo más visible ahora y más fuerte con el accionar violento por parte de las instituciones del Estado, ¿no? Y con lo que viene acarreando también la violencia en los medios, la violencia con la que han tratado también a la Tana Bartoliche o a Oscar Moreno, que después vas a hablar vos de esos temas también, ¿no? Y a ellos les mando también un saludo.
y mi Valeria, apoyo, obviamente. me imagino, siempre te digo la última, pero bueno, está así con ese escenario que planteás y que muy bien describís en relación a los distintos sectores de los feminismos o del movimiento feminista. Sí. Me imagino un desafío importante construir en unidad, ¿no? En la más amplia unidad el próximo encuentro, con estas diferencias, sabiendo esto también, ¿no? Sí. Del recorrido de los distintos sectores. Sí, sí. Esperemos que sea así, que sea en unidad y que, bueno, pueda salir algo bueno el próximo encuentro y que nos acompañe el clima. Sí. Valeria, te mando un abrazo grande, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado, Belén. Teucayal. Muchas gracias.